Hay dos paradas. Acá les vamos a mostrar los toros de 2 años y las terneras, que lamentablemente acá justo está en la esquina, pero para que ustedes tengan una idea, del otro lado son las terneras de 1 año. Vamos a empezar a explicarles un poco los toros de 2 años. En la presentación les expliqué un poco cuál es nuestra filosofía, la de hacer un toro fundamentalmente pastoril, con una pequeña suplementación de avena para aprovechar los excedentes de proteína que nos dan los pastos en el otoño acá. Esta es una avena que se sembró en marzo, es una avena es una avena maná, que se sembró aproximadamente de 80 kilos por hectárea, se fertilizó a la siembra con fosfato monamónico y se desparramó urea en mayo y en julio, en 2 tandas de 77-80 kilos cada una. Es el cuarto pastoreo que le estamos dando. En este caso siempre se pastoreó con terneros y bueno, en este caso, como para que quedara más cómodo, trajimos los toros. Y estos toros son toros que están cumpliendo 2 años. Son toros que aproximadamente pesan entre 500 y 580 kilos, dependiendo, digamos, los que ven más pesados o más livianos. Y como les decía, son todos toros que tienen individualizado madre y padre, obviamente, que se los pesa al nacimiento. Y la sanidad que se le hace es un poco la que yo les expliqué. Antes del destete siempre se vacunan 2 veces antes del destete, tratando de hacer lo que los veterinarios decimos efecto booster, es decir, las vacunas cuando se aplican una vez, si se vuelven a aplicar en un plazo de 20-25 días, tienen un efecto potenciador de la inmunidad. Entonces nosotros generalmente lo que hacemos es en la yerra, en la cual, en estos casos obviamente en la yerra nosotros no los capamos, en la yerra los toros de cabaña lo que se hace es se le pone el tatuaje en la oreja, porque cuando se nace se le pone la caravana. Y como es muy incómodo ir con el tatuador, porque hace mucho frío y estar poniendo los numeritos realmente se complica, nosotros le ponemos la caravana y rezando que no se pierda la caravana. Y igual el personal, ustedes saben, es muy vivo y muchas veces cuando se pierde la caravana se acuerdan perfectamente cuál es la madre del ternero. Igual cuando sucede algún accidente y se olvidan, lamentablemente ahí perdemos la identificación. Pero los toros en la yerra lo que se hace se tatúan. En la oreja derecha se le limpia y se le pone un tatuaje. Y ahí se aprovecha para empezar el procedimiento de las vacunaciones. Se los vacuna obviamente contra mancha y ya se empiezan a aplicar las vacunas reproductivas. A los 20-25 días se vuelven a encerrar y ahí se le vuelve a aplicar vacunas. Esa es la idea, es llegar al destete con 2 vacunaciones. Y en el momento del destete le aprovechamos para darle una tercera vacunación. Sí. Perdón, esa primera vacuna, ¿a qué tiempo es? Y en general la yerra se hace en octubre, así que de promedio están con 3 meses, entre 2 meses y 3 meses. La idea es superar el momento en el que, digamos, no hacerlo tan temprano para que la vacuna no tenga un efecto contraproducente con la inmunidad que le está pasando a la madre por calostro. Pero ya después de los primeros 15-20 días prácticamente la absorción de parte del intestino del ternero es muy baja, entonces la inmunidad que le transmite la madre ya no es tan alta. Y ya a partir de los 2 meses se los puede vacunar. Recuerden que tenemos un premio Nobel argentino que es Milstein, que justamente lo que nos permitió a nosotros, al humano y a los bovinos, a todos, es que nosotros podemos vacunar con muchas vacunas a la vez sin producir ningún tipo de interferencia. Eso en muchas charlas, a veces nosotros como alumnos o cuando vamos, siempre hay alguien que pregunta, ¿qué pasa si damos muchas vacunas a la vez? Y la verdad que no hay ningún efecto contraproducente. El único efecto que puede llegar a haber es si hay alguna reacción alérgica, alguna anafilaxia, pero eso es individual, digamos, a nivel población, cuanto más vacunemos, mejor, aprovechamos el manejo. Entonces, los terneros se destetan en general sobre alfalfa, que tienen una oferta proteica importante, son animales que están en crecimiento. Se aprovechan los últimos días de los sorgos y ahí pasa la cadena sobre las avenas, que como ven siguen hasta ahora. Yo le diría como, digamos, enfocándolo como cabañero, a veces la terminación a pasto, a pesar de que se le da algo de suplementación con grano, a veces a los ojos del
del comprador es un poco insuficiente. El comprador está acostumbrado en Argentina a un toro que está muy bien preparado para las exposiciones y para los remates. Sí, digamos, mi filosofía es que lo importante es apoyarnos en la sanidad, pero digamos, en general el comprador argentino está acostumbrado a ver un toro mucho mejor preparado. Eso inevitablemente insume mucho almidón, mucho grano, y además del costo, que hoy en día dolarizado no lo quiero ni calcular, tiene el gran inconveniente sanitario. Uno es un problema grave que puede afectar a nivel de pezuñas, digamos, enfermedades podales, y el otro es que para la fertilidad el exceso de grasa no es bueno, digamos, los testículos es importante que estén bien despejados del cuerpo, que siempre tenga 2 grados menos que el resto del cuerpo para que la espermiogénesis la espermatogénesis se produzca bien, y cuando hay exceso de grasa a nivel de escroto, eso es contraproducente. De hecho, en la prueba que hacemos en el CREA Cabaña, que les repito, está abierta a todas las cabañas del país, así que el que quiera participar, bienvenido sea. Muchas veces, cuando hay exceso de almidón en la dieta, hemos notado que muchas veces hay pus en el esperma. Cuando se hace el análisis seminal, se hacen 2 análisis seminal durante la prueba, y a veces hay animales excedidos en grasa que tienen dificultades o morfologías dañadas a nivel espermático. La otra parada son las terneras, son terneras de 1 año que se destetaron este año en marzo. Se destetaron, ya lo tengo anotado acá para pasarle el quilaje. Esas son terneras que son hijas de los rodeos de Cabaña y del rodeo general, están todas juntas. En general el manejo es exactamente igual para el rodeo general que para la Cabaña. Y esas terneras se destetaron el 21 de marzo con 200 kilos de promedio, y se pesaron ahora el 20 de agosto y pesaban 260 kilos, 261. Tuvieron una ganancia de 370 gramos. Desde el destete hasta ahora. Esa ganancia, que no es demasiado buena, hemos tenido años mejores, igual nos permite ahora encarar en octubre un buen servicio de 15 meses, ya que la mayoría de ellas ya está con un quilaje por arriba de los 270 kilos, que es el quilaje que nosotros estimamos bueno como para un servicio. En general, se habla de un 60% del peso adulto, en general entre un 60 y un 70%, estamos hablando de 270 o 280 kilos. Esas vaquillonas a principios de octubre se van a seleccionar. Las de Cabaña entran todas a IATF, al menos que no haya alguna por abajo de los 250 kilos. Todas por arriba de 150 kilos entran en IATF. La IATF que nosotros hacemos, yo tenía una diapositiva, pero si la pasaba me iban a maldecir el doble, porque me pasé de tiempo y después me lo reprocharon. Y si empezaba a hablar de IATF, más todavía, pero ahora que somos menos y capaz que hay algún colega que le puede interesar, el esquema que nosotros hacemos en vaquillona es la clásica IATF de colocar el dispositivo 1 semana, se le aplica benzoato de estradiol en el momento de la aplicación del dispositivo, a la semana se lo retira y ahí se le aplica la prostaglandina y el cipionato de estradiol. Y a las 48 horas empezamos las inseminaciones. Obviamente los toros que elegimos sí o sí tienen que tener facilidad de parto reconocida, y nosotros las inseminaciones aprovechamos a utilizar y a probar toros de afuera. Si tienen información Breedplan, mucho mejor, porque estamos en el mismo sistema de evaluación, pero a veces hay toros que no tienen información Breedplan que nosotros probamos. De hecho, esa es la gran fortaleza. Hay muchos de ustedes capaz que saben que hay un gran antagonismo entre ERA y Breedplan. La gente de Angus a veces nos mira de reojo a los que estamos haciendo Breedplan. Y la realidad es que acá no hay competencia. La única razón por la cual nosotros optamos por el Breedplan es porque el Breedplan es un sistema abierto en el que nos permiten evaluar cualquier tipo de animal. Es decir, si yo veo que un vecino tiene un toro interesante, yo puedo empezar a tomar información y a presentarla a Breedplan y ellos me la evalúan, cosa que lamentablemente con ERA yo no puedo hacer. Y además ERA inevitablemente me obliga
a usar animales de pedigree y yo no tengo pedigree. Entonces, estos animales son animales generales. Uno le dice cabaña porque probablemente gusta el nombre y porque, digamos, el seguimiento hace que uno lo llame cabaña, pero fundamentalmente son rodeos evaluados. Y para todos es un rodeo general. Y de hecho a mí me enorgullece que sea así. Simplemente son rodeos evaluados y nosotros los estamos evaluando permanentemente, comparando con el resto. Y el hecho de hace 6 años haber hecho la prueba de cabaña, en el cual participan muchas cabañas, es ver que efectivamente el producto que uno tiene es muy competitivo. Y probablemente cada uno de ustedes tiene animales que son tan competitivos como estos. Y probablemente a veces nosotros nos dejamos encandilar por nombres o por semen extranjero. Y yo les puedo asegurar que la mejor forma es probarlos. Y verlos, probarlos a campo, el resultado que tiene, probarlos en las pruebas. Y en las pruebas nos demostraron que todos se comportan bien. Algunos tienen, obviamente, ninguno de nuestros toros durante los 6 años fue líder en crecimiento. De hecho, yo nunca busqué crecimientos extremos, pero siempre han estado entre los primeros 10, entre los primeros 12 y compitiendo con semen de toros importados de Estados Unidos. Entonces, en definitiva, es importante saber con lo que uno cuenta. Siempre nuestros toros fueron los que tienen menor peso al nacimiento de los que van a la prueba. Y obviamente hay toros que tienen un potencial de crecimiento más importante, tienen más muscularidad, tienen más área de ojo de bife, pero eso depende fundamentalmente de lo que busca cada uno de los productores. Lo último, para hacerla breve y dejarle las preguntas a ustedes, es recomendarles lo que es en toro de 15 meses. Es una tecnología que yo creo que es, no le diría revolucionaria porque se está usando hace 40 años, pero para los criadores es realmente un antes y un después. La producción es la única herramienta que tenemos para realmente aumentar la producción de carne. Lo que sí les recomiendo es hacerlo con mucho cuidado. Es decir, el que encare en toro de 15 meses, a pesar de que yo siempre predico la simplicidad, tiene que saber que es complicarse un poco la vida. Tiene que tener gente disponible, las vaquillonas se tienen que recorrer por lo menos 3 veces por día, siempre tienen algún inconveniente. Hay mucho problema de dilatación a nivel vulvar en las vaquillonas, es decir, por más que ustedes utilicen toros que dan bajo peso, nosotros estamos con un promedio de 25 o 26 kilos, de todas formas muchas necesitan ayuda. Tienen muchas muertes perinatales, a veces sacan el ternero o la vaquillona lo pare bien y aparece muerto y no hay explicaciones. Entonces, sepan que van a estar perdiendo entre un 5 y un 10% más de terneros que rodeo general. Ahora, a pesar de eso, ustedes pueden estar seleccionando por fertilidad, pueden tener una vaca, dejar de tener una categoría improductiva en el campo, y yo creo que eso a largo plazo los puede beneficiar. Y si no se animan, el entore de otoño es una buena alternativa y yo siempre aconsejo utilizar toros de facilidad de parto porque por más que la vaquillona sea un poco más grande, es importante trabajar sobre bases seguras. Entonces, cuando vayan a elegir reproductores, saber si efectivamente las cabañas manejan esa información, si realmente atienden el parto y qué información tiene. Y sobre todo tratar de trabajar con cabañas que tengan evaluación, que puede ser ERA, que puede ser Britplan y otras razas. El Brangus tiene el Herbra, el Hereford tiene su sistema que también lo evalúa Britplan. Es decir, siempre traten de conseguir la mayor información posible porque el reproductor que ustedes compren es el que inevitablemente a lo largo de los años, generación tras generación, les va a dar la genética de vuestro rodeo, porque el toro está imprimiendo el 50% de lo que tiene ese animal. Entonces, cuando eligen, traten de elegir algo que realmente les pueda llegar a ser útil. Cualquier pregunta estoy a vuestra disposición. ¿Qué frame está trabajando? El frame, que para que ustedes tengan una idea, bien medido, nosotros estamos alrededor de 3. Hay entre 2,5 y 3,5 la mayoría, y hay a veces, yo no mido altura, el Britplan, contrariamente a ERA, que sí mide altura, el Britplan me mide peso de vaca adulta, es decir, nosotros todos los años tenemos que pesar al momento del destete el peso. Entonces, ellos se manejan más por peso que por altura. Entonces, la medida nuestras, yo aprovecho la prueba que nosotros hacemos de toros para medirla, pero está bien por abajo de 4 el frame que nosotros manejamos. ¿Las terneras estas han estado solo en avena?
Estas terneras se destetaron, estuvieron sobre alfalfa y yo le diría que a partir de abril empezaron a entrar en avena. Justamente creo que empezaron en este lote, en el 1, y este año voy a hacer un poco una propaganda para el sorgo, un poco lo mencioné antes, no sé cómo los trató la sequía a ustedes, pero acá donde más sentimos el efecto de la sequía fue en las pasturas. Nosotros estamos acostumbrados, a pesar de tener buena profundidad, que la alfalfa siempre respondió bien, pero este año con las temperaturas que tuvimos, realmente la alfalfa no produjo prácticamente nada. Y lo único que nos salvó las papas, tengo que admitírselo, fue el sorgo, que se sembró, y comiéndolo siempre bien parejito y manteniendo el estado vegetativo, es el que nos permitió mantener la carga. Quería preguntarle cuál es el peso de vaca adulta que tienen promedio. El promedio está entre 450 y 470 kilos en el momento del destete, no en el mejor momento de la vaca. Y una vaca gorda, digamos, cuando va a mercado está alrededor de 500 kilos. ¿Preguntas? ¿No han incursionado en la categoría M? Es una buena pregunta. No hemos incursionado porque los descartes de toros los capamos. No son muchos, pero creo que es una alternativa interesante, pero las exigencias del MEC son bastante altas. Entonces, en un planteo pastoril se nos pasa un poco la categoría, digamos, se van un poquito pesados, y los frigoríficos, que es uno solo fundamentalmente que compra, es bastante exigente. Para entrar bien en el MEC deberíamos pensar en suplementarlo un poquito más a grano para que lleguen las condiciones que el frigorífico pide, pero es una buena alternativa para las cabañas. Sería una categoría como para un feedlot. Para el feedlot es ideal. De hecho, un amigo querido, Pedro Gatti, no sé si está acá con nosotros, creo que el feedlot que... nosotros hicimos la prueba 2 años seguidos en el feedlot de Pedro, y él hacía encierres de categorías de toros y con muy buenos resultados, porque de hecho creo que la faena también la hacían ellos y el resultado era muy bueno. Además, creo que cualquiera de nosotros no reconoceríamos en la carnicería la diferencia entre un MEC y un novillo. ¿No, Pedro? ¿Qué crees que tenían esos animales? Pedro, los toros los terminaba faenando con qué quilaje. 470, 480. Sí. Y además tiene la gran ventaja, recuerden que en Argentina el tema de los promotores de crecimiento está prohibido. Digamos, no se puede implantar hormonas de ningún tipo. Y en el caso de que se difunda un poco más lo del MEC, las hormonas están incluidas en el paquete, así que haría más eficiente, creo que sensiblemente, el tema de la eficiencia de conversión en los feedlot, que es algo interesante, y Marcos Alonso en la otra parada les va a hablar, que es nuestro asesor CREA, del tema de la eficiencia de producción y cómo la estamos empezando a medir. Es mucho más eficiente. El macho entero es mucho más eficiente. Por ejemplo, en este establecimiento mismo, los machos en comparación con las hembras están un 20% por arriba. ¿Sí? No sé, ojo, una cosa es hablar de eficiencia, otra cosa es hablar de aumento diario. El macho aumenta más, pero no sabemos cuánto está comiendo. Eficiente es cuando se come menos y se engorda más. Lo que sí, yo no sé, probablemente convierta más, pero seguramente engorda más. El tema de la eficiencia de conversión es algo que tenemos que estudiar, tiene un componente genético importante y es más fácil medirla en encerrado que a campo, porque es muy difícil saber cuánto comió en el campo. Igual, ahora los últimos estudios y las últimas tecnologías, en Australia sobre todo, están utilizando balanzas cerca de las bebidas, donde se pesan los animales todos los días, porque cuando van a la bebida, ellos automáticamente que pesan por la balanza, les toman el peso y la individualización,
y entonces ya se puede empezar a calcular ese animal, cuánto comió y cuánto va engordando todos los días, y probablemente se pueda hacer una traspolación del que es buen, eficiente a grano, encerrado, y el del pasto. En el caso de los enteros, como decís vos, con la hormona incluida, tiene un buen porcentaje de aumento de quilaje. Seguramente los enteros ganan mucho más que los capados, eso sí. Mucho menos grasa, seguro. Mucho menos, sí. Lo que pasa es que hay que ver, ojo. Más músculo tiene. Claro, bueno, ese es el fundamento de la utilización de las hormonas en Estados Unidos. Los feedlots necesitan que crezcan de músculo y que no acumulen tanta grasa, porque es una dieta altamente energética. En el caso nuestro hay que ver a cada uno que les conviene, porque probablemente a nosotros nos conviene sacar un novillo de 400 kilos gordos, y ustedes piensen que con ese quilaje en Estados Unidos están entrando al feedlot. Así que, digamos, es una realidad totalmente distinta. De hecho, esto es una diferencia importante, siempre la marca el doctor Vergara en sus presentaciones. Si ustedes se fijan en los catálogos de la Angus en Estados Unidos y los rankean por eficiencia, por cosas positivas, en Estados Unidos premian el del área de ojo de bife, digamos, el animal que más área de ojo de bife tiene es los que está primero en los rankings, y castigan el de la grasa, es decir, los animales que más engrasan son los que más se castigan. En Australia, que es un sistema más pastoril, es al revés, es decir, premian obviamente los que acumulan más músculo, pero premian también a los que tienen una buena deposición de grasa. Eso depende de cada sistema de producción. Ando de marmoleo, seguro. No, en grasa de cobertura también. Marmoleo lo premian los dos, porque hace a la calidad de carne. Lo rico, aunque no nos guste, es la grasa. Y es lo que al consumidor le interesa, el sabor y la terneza. Y eso se lo da fundamentalmente la grasa y la grasa intramuscular. Depende de qué consumidor. El consumidor argentino no tiene la misma aceptación por la grasa que el australiano o el americano. Eso es lo que se piensa, pero en realidad el consumidor argentino cree que lo que come es carne, y en realidad lo que le gusta es grasa, aunque no lo sepa. El que le da la sabor es la grasa. No te lo elige en una góndola. No, porque americano en la Argentina es pasado de grasa, sí, no lo queremos. Es menos sano, es menos saludable. Lo que pasa que y es un tren al que no hay que subirse. Sí, eso es cierto, pero ojo, vamos a tener mercados que pueden llegar a necesitar las dos cosas. El mercado extranjero va a premiar seguramente una buena grasa intramuscular, y de todas formas es un panorama que es bastante lejano, porque nosotros no estamos ofreciendo un producto con buena grasa intramuscular en general. Las cabañas tienen grandes dificultades en conseguir toros mejoradores en grasa intramuscular, y eso es algo que deberíamos estar pensando. De hecho, no sé si muchos de ustedes escucharon la raza Wagyu, que está bastante difundida y todavía no tiene mercado aquí. Tiene mucha importancia a nivel mundial porque justamente lo que brinda es más gran cantidad de grasa intramuscular que la Angus. Bueno, eso si querés hacer Kobe para venderla en Japón, pero digamos, el consumidor argentino no necesita esa grasa, y realmente si tenemos un producto que se diferencia, porque tiene menos grasa y es más sano, subirnos a ese tren, me parece que por lo menos hay que pensarlo dos veces. De todas formas, el camino de la grasa intramuscular es un camino muy largo que todavía no pudimos ni empezar. Una preguntita. Una más, vos haces 15 meses para tener un ternero más y adelantar un año. Sí, exactamente. Para tener un ternero más y adelantar un año. De paso me sirve para seleccionar la vacuna más fértil. Pero eso es un anexo. Hola, hola. La idea es adelantarla a los 15, que en realidad son menos de 15 meses, porque en agosto ellas están con 12 de promedio, así que son 14 meses. Y para que ustedes tengan una idea, en nuestro grupo hay un fanático de la pubertad temprana, que se llama Alberto Areco, que es un fenómeno, y que empieza el entore a los 12 meses. El Angus es una raza espectacular, muy flexible, y permite todas estas cosas que en el caso que, digamos, que ustedes después puedan seguirlo y manejarlo, nos da una ventana importante, porque cuando nosotros hablamos de 15 meses, estamos hablando en realidad entre 12 y 14, porque dependiendo de en qué momento nació,
A veces entran algunas que tienen más 13 que 15, pero es algo importante. Pero yo les recomiendo, y después lo va a hablar Marcos allá, piensen sobre todo en el momento de la aparición de tener ayuda. Digamos, no lo hagan como una gran medida revolucionaria, una gran cantidad de vaquillonas, porque después las puteadas son muchas. El resultado a nivel macro es muy bueno. El tema es no amargarse a veces en algunas pérdidas, que algunos años, digamos, de promedio piensen que tenemos entre un 8 y un 9%. Hay años que tuvimos 15, 16. Este año, por ejemplo, no sé si se acuerdan, la seguidilla de 4 o 5 días de tormenta, a mí me agarró justo en donde coincidió la IATF. Y al día siguiente juntamos 15 terneros muertos. Y bueno, de hecho estábamos pensando si adelantarlo o postergarlo, pero uno cómo sabe las contingencias climáticas del año, digamos, y son cosas que son imprevisibles. Pero a nivel de rodeo de cría es una herramienta muy interesante. Los bustingorris son precursores de eso, de hace 25, 30 Sí, sí, ellos en los 70 empezaron. Exactamente, por eso yo fui con ellos y la verdad me fascinó el manejo y el animal que tenían. Y empecé la cabaña comprándole vientres a ellos. Bueno, estamos a un minuto. Ah, bueno. Bueno, el que quiera después me pregunta lo que quiera. Lo que te pasaste en la charla lo Me lo van a reprochar. Si no hay más preguntas, vamos a ir a la parada 2 a ver las vacas. Van a ir a verlo a Rodrigo, así que sáquenle el jugo.